Séptimo fin de semana de tensiones y de protestas en Hong Kong. El centro de la ciudad ha vuelto a convertirse en un campo de batalla. Nos analizamos en nuestra sección de Mundo en Guerra con el analista en seguridad y defensa y militar en excedencia Bruno Navarro. Bruno, muy buenas noches. Buenas noches, Alba. Protestas en toda la ciudad para reiterar su rechazo a la ley de extradición. Pero ¿en qué consiste esta normativa? En caso de salir adelante, de llevarse a cabo esta norma, ¿podría haber problemas internacionales con otros países? Claro, así es. Hay que tener en cuenta que Hong Kong es un muy pequeño territorio, es una de las mayores economías del mundo. Hablamos de una economía volcada lógicamente a los servicios, no tiene terreno para más. Hablamos de finanzas de muy alto nivel, me refiero en cantidad, porque no se dedica a las altas finanzas. Hablamos de una de las primeras bolsas del mundo, de unas primeras importadores y exportadores del planeta, y esto se consigue al final gracias a una gran inversión extranjera, no solamente China, lógicamente, y aquí muchísimas empresas tienen ubicadas sus sedes principales o tienen abiertas delegaciones en Hong Kong. Como dato con el que se puede visualizar lo que estoy diciendo, en 1997, cuando se produjo la vuelta de Hong Kong a China, y por lo tanto, bueno, se preveían grandes catástrofes. Bueno, había un número X de empresas norteamericanas afincadas en el Hong Kong colonial británico. Bueno, hoy hay muchísimas más empresas norteamericanas con sede en Hong Kong, lo que nos da una idea de la gran autonomía que durante estos años ha tenido y tiene todavía Hong Kong, incluida esa autonomía legal que hace que haya una seguridad jurídica. Todo esto se está empezando a resquebrajar desde hace unos años, esta autonomía, esta seguridad jurídica. Y este es un punto más cuando se intenta desde el gobierno de Hong Kong que se pueda aplicar la extradición a ciudadanos residentes o a quien esté de paso por Hong Kong. Se le puede aplicar una extradición que consiste en que vas a ser extraditado a un tribunal a la China continental. Es decir, te pueden juzgar como hasta ahora en Hong Kong, pero también te podemos enviar a la China continental a ser juzgado, pues nos podemos imaginar el tipo de seguridad jurídica que nos da que nos juzgue un tribunal en Pekín, por ejemplo, ¿no? Y esto no solamente es muy peligroso para Taiwán, que tiene abierto un conflicto muy grande con la China continental, y es un país no reconocido porque quieren recuperar Taiwán para China, y con lo cual cualquier ciudadano taiwanés puede verse en serios problemas de ser extraditado a la China continental y por lo tanto tener grandes problemas. Pero esto también es para cualquiera de nosotros o cualquier ciudadano de cualquier país, y crea una inseguridad muy grande, no solamente comercial, no solamente por delitos financieros, delitos económicos, sino por cualquier tipo de delito o de lo que digan que has cometido, habiéndolo o no, y incluido periodistas y demás. Esto al final lo que puede provocar no solamente es un conflicto con un país o determinados países, como me estáis preguntando, sino con una pérdida gradual de la confianza de los inversores y de las empresas en esa seguridad tradicional de Hong Kong. Por lo tanto, al final un empobrecimiento de Hong Kong al mismo nivel del resto de las ciudades chinas. ¿Hay presiones de Pekín para que esta norma salga adelante? Bueno, más que presiones, que esto lo está liderando Pekín. Es verdad que teóricamente es el gobierno autónomo de Hong Kong quien está intentando sacar adelante estas medidas, pero es China quien está detrás y quien la impulsa. El antiguo gobernador, lo que podemos llamar hoy en día realmente el gobernador, porque su sistema electivo no es democrático. Entonces ese gobernador, como cuando tenían los británicos la colonia de Hong Kong, obedece órdenes de China. ¿El objetivo cuál es? El objetivo es, China quiere recuperar, digamos, el control total que podía tener hace siglos, porque recordemos que ha estado un siglo y medio en manos británicas, y eso es historia también de Hong Kong, no hay un corta y ahora seguimos, no un siglo y medio después, y recuperar ese control 100% de Hong Kong como hace con el resto de China. Para que nos hagamos idea, desde febrero, que fueron cuando el gobierno de Hong Kong anunció la implementación de esta medida de extradición, desde febrero fue escalando el tema de las protestas hasta llegar a junio, donde se habla, según las fuentes, de hasta 1 millón de manifestantes en determinadas de las manifestaciones, de las grandes manifestaciones de junio, hasta el punto que el 9 de julio la jefa ejecutiva, que es lo que estaba llamando antes a la gobernadora de Hong Kong, la jefa ejecutiva de Hong Kong, canceló, pero además lo hizo de una forma
diciendo que esa norma, esa propuesta estaba muriendo una muerte pacífica, con lo cual no convenció a nadie, pues están diciendo, vale, ahora lo estamos dejando, pero ¿cuánto tiempo? No está retirando del todo la norma, y mañana, cuando acaben las manifestaciones y estemos en un momento que no nos demos cuenta, lo podéis volver a sacar. Por eso se continúan, ahora en el mes de julio están continuando, no en tan gran medida como en junio, porque sí que ha habido cierta victoria, pero es por esto por lo que continúan determinadas manifestaciones. Y no es lo único, es decir, esta presión de Pekín en este ámbito muy concreto, que es el de las extradiciones, continúa en muchísimos más frentes durante estos últimos años, crecientemente, y da bastante miedo porque el objetivo está claro y hay muchos frentes por donde China está ejerciendo esa presión sobre la que preguntabas. Lo mencionabas antes, volvió bajo el control de China en el año 97. ¿Cuál es la relación actual entre Hong Kong y China? ¿Está generando problemas ese principio de una sola China? Claro, es una sola nación, dos sistemas, con lo cual la relación tan especial que tiene Hong Kong con China desde el momento de la incorporación o reincorporación en 1997, es verdad, somos una nación, somos el mismo país, eso no hay ninguna duda, somos todos ciudadanos chinos, pero hay dos sistemas jurídicos, de libertades, económicos, incluso casi podríamos decir culturales, ¿no? Y esto es así porque se tenía que reconocer una independencia histórica de Hong Kong. China no es un país monolítico, hay muy diversas regiones, y Hong Kong ya era distinto al resto de China, incluso antes de llegar los británicos. Había que reconocer la libertad a la que estaban acostumbrados después de siglo y medio de gobierno británico, y había que reconocer un sistema económico que conviene a todos, porque conviene mucho a los ciudadanos de Hong Kong, pero conviene mucho a China por todo lo que da a la economía china esa porción y tan importante que es la economía de Hong Kong. Y sin embargo, China se empeña en esa relación con Hong Kong de hacer volar todos estos por los aires, al fin de conseguir su objetivo monolítico, que es ese 100% del control y no dejar nada, digamos, ningún cabo suelto. Y para esto ha utilizado esta reforma legal, pero otras reformas legales en el pasado que dan esa inseguridad jurídica, ¿no? Pensemos, como decía antes, que los juzgados en China, la China continental, son juzgados comunistas, es así, son juzgados populares, son juzgados, se llaman así, juzgados comunistas, donde se siguen, y no nos sorprende el que yo lo diga ahora, están absolutamente politizados y que obedecen las indicaciones del gobierno. A lo mejor no en un tema de divorcio, en un tema de pequeños delitos, pero desde luego en cualquier tema político o de libertades obedecen las órdenes del gobierno, esté como esté la ley escrita, ¿no? También en esa relación de China con Hong Kong también está el tema de la elección. Era normal quizás en una colonia que el gobernador lo eligiera Londres, pero no es normal que el gobernador, que es el jefe ejecutivo de Hong Kong, lo elija el gobierno chino. Y es así, no es democrático, lo eligen un contubernio de 1.200 ciudadanos elegidos, escogidos, que son los únicos que pueden elegir a ese gobernador. Pero además se implementó hace poco que incluso los nominados a poder ser elegidos por esos 1.200 electores, esos nominados, tienen que pasar un filtro por parte del Estado que decidirá si tú puedes o no te puedes presentar. Y eso es reciente. O la manipulación del registro electoral para ver quién puede o quién no puede votar o a quién podemos votar en elecciones, digamos, normales legislativas. La descalificación de legisladores electos, ya una vez habían ocupado su sillón. Quiere decir, hay un sinfín, y esto es todo increscendo, es decir, hace no mucho, no es desde 1997, digamos que una etapa neutra en la que no se tomaron ningún tipo de decisiones, y desde hace unos años está yendo y está la cuestión, como digo antes, da miedo, porque de aquí a 5, 10, 15 años no sabemos cómo puede estar la situación política, jurídica, económica en Hong Kong. Desde luego, con todas estas movilizaciones que se están produciendo continuamente en las calles, ¿cómo se está viendo la imagen del cuerpo policial de Hong Kong? Se consideraba uno de los más avanzados de todo Asia. Sí, es una pena porque la policía de Hong Kong data de 1844, es decir, tiene una larga historia. En su momento tenía la RD Real, Policía de Hong Kong, ahora no la tiene, pero sigue siendo, es la misma. De la noche a la mañana, en 1997, dejó de ser real y de obediencia británica, pero era policía con naturales del país. Y ha tenido una exitosa actuación a lo largo de este siglo y medio, ¿no? Hasta tal punto que hasta hace muy poco era considerada una de las 10 policías, siempre se metía dentro del ranking de las 10 policías del mundo, los 10 cuerpos policías del mundo de mayor fiabilidad. Cuando hablamos de fiabilidad estamos incluyendo obediencia a las leyes, seguridad jurídica, ¿de acuerdo? Obediencia
a la ley, temas de corrupción, etcétera, ¿no? Y eso es porque hasta ahora tenía una teórica independencia de China. Es verdad que al final obedecen al Ejecutivo de Hong Kong, y el Ejecutivo de Hong Kong estamos viendo como cada día está más influenciado o dirigido por Pekín. Y sobre todo la policía, el gran camino que está destruyendo, lo ha empezado a recorrer en 2011. A partir de 2011, con el jefe de policía que había entonces, que se nominó entonces, fue un hombre que fue destruyendo esta policía para hacerla tremendamente política. Estamos hablando de solamente 8 años. Ha sido en los últimos 8 años donde la policía de Hong Kong ha caído o está cayendo, todavía le queda mucho por caer. Lo vimos en la revolución de los paraguas en 2014, lo estamos viendo ahora mismo en esta revolución de 2019, especialmente en la jornada triste del 12 de junio. La policía de Hong Kong ahora mismo es la sombra en el sentido de derechos humanos de lo que era. Y digo que todavía le quedaría mucho camino por recorrer, no llega todavía lógicamente al punto de la policía de China, de Tiananmen, plaza de Tiananmen, de triste recuerdo, efectivamente, pero desgraciadamente todo se andará. Escribía un periodista local esta semana que en el ADN de los residentes están las movilizaciones. ¿Qué otras concentraciones ha vivido Hong Kong? Sí, es verdad que en Hong Kong la cantidad de movilizaciones es tremenda, porque está por un lado el tema político, que es el que nos centra hoy, pero está también el tema de la vida, la vivienda. La gente se hacina por familias enteras en muy pocos metros cuadrados, no solamente en la China continental donde eso ocurre, en Hong Kong también. El precio de la vivienda, podrías alquilar, y no bromeo, un palacio en Francia por el precio que se paga por determinados pequeños apartamentos en rascacielos de Hong Kong. Es un país muy pequeño que tiene muy poco crecimiento posible, los rascacielos ya están hechos, es decir, la gente realmente se hacina por un trozo. Y ese hacinamiento hace que la gente vea que los jóvenes, sobre todo, que no tienen futuro laboral, no tienen posibilidad, y para los chinos, para todos en general, pero para los chinos especialmente, es una cultura donde se valora muchísimo el tener una casa. Todo el mundo, el hecho de tener mi propia casa es el momento en el que casi diríamos ya soy persona, ¿no? No es la única cultura, en España compramos más que otros lugares europeos donde se alquila más, pero en China es muy especial y precisamente en Hong Kong no te puedes comprar una casa. Luego, también ha habido muchas manifestaciones y muchas protestas por estos temas, digamos, más del día a día, pero si sumamos los temas políticos podemos imaginarnos que en Hong Kong están todo el día en la calle. Sí que es cierto que de protestas que hayan aunado a todo tipo de sectores sociales y económicos de Hong Kong en protestas masivas de cientos de miles y millones de habitantes, tenemos las protestas de 2005, que eran las primeras grandes protestas por la democracia real, que no tenían, porque ya estamos viendo que ni la elección del gobernador ni el sistema electivo en sí era realmente democrático, como ellos hubieran deseado. Después vino en 2014 la revolución de los paraguas, que fue precisamente cuando surgió porque se ordenó, se implantaron esos filtros a cualquiera que quisiera ser nominado a ejecutivo, con lo cual se quitaban cualquier tipo de disidencia. Y hubo unas protestas masivas que no consiguieron su objetivo, lógicamente, y podríamos decir que las terceras grandes protestas políticas y masivas en Hong Kong han sido las que se han visto desde febrero hasta hoy mismo, por este otro tema también muy político. Bruno Navarro, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Muy buenas noches. Buenas noches. Nueva ola de calor.